la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba, del Hospital Universitario Dr. Joaquín Albarrán. Presenta cateterización de venas centrales, femoral, yugular interna y subclavia. Realizado en noviembre 2024, por el Dr. Orlando Martínez Oliva. Especialista en medicina interna. Profesor asistente en medicina y urgencias médicas. Indicaciones. En la parada cardiorrespiratoria. El shock. La administración de grandes volúmenes de líquidos, o hemoderivados. Perfusión de fármacos vasoactivos. Infusión de soluciones irritantes o de elevada osmolaridad. Nutrición parenteral. Monitorización hemodinámica. Ejemplo: la medición de presión venosa central. Realización de técnicas que requieren recambio sanguíneo como la hemofiltración, exsanguinotransfusión, hemodiálisis, plasmaferesis, o vasos de alto flujo, como el trasplante de médula ósea. Contraindicaciones. En el traumatismo abdominal grave, está contraindicada la vena femoral. La hipertensión intracraneal, contraindicada la vena yugular interna. Coagulopatías graves. Evitar vena subclavia y yugular interna, por la imposibilidad de comprimir la arteria si se pincha por error. Material. Guantes, bata, mascarilla, gorro. Gasas y paños estériles. Antiséptico con clorhexidina o povidona iodada. Anestésico local con lidocaína. Jeringas de 5 y 10 mililitros. Suero fisiológico heparinizado, 1 unidades por mililitros. Catéter de 2 o 3 luces. Calibre y longitud según edad. Aguja o cánula introductora, guía metálica y dilatador. Seda y hoja de bisturí. Apósito. Tabla 6. Calibre y longitud del catéter. Edad. 1 mes a 12 meses, el tamaño 3 centímetros. 1 a 2 años, tamaño de 3 a 4 centímetros. 2 a 4 años, 4 a 5 centímetros. 6 a 10 años, 5 a 6 centímetros, y más de 10 años, de 6 a 7 centímetros. Generalidades. Canalizar previamente una vía venosa periférica o una vía intraósea. En parada cardiopulmonar o si no se tiene suficiente experiencia en la canalización, se debe intentar la vena femoral. Excepto en casos de parada cardiopulmonar o coma profundo, se debe utilizar sedoanalgesia. Realizar la técnica con la máxima asepsia. Bata, gorro, mascarilla y guantes estériles y antiséptico en la zona de punción. Se debe mantener monitorización cardiorrespiratoria con electrocardiograma, la frecuencia respiratoria, y la saturación de oxígeno. Debe prepararse una mascarilla facial y bolsa de ventilación conectada a una fuente de oxígeno. Es conveniente utilizar suero heparinizado y debe introducirse el catéter previamente purgado. Tener cuidado con la manipulación de las conexiones entre la aguja, la jeringa y el catéter para evitar el riesgo de embolia gaseosa. La punta del catéter cuando se introduce por vía yugular o subclavia debe quedar en la vena cava superior cerca de la entrada de la aurícula derecha. Cuando se introduce por vía femoral debe quedar a la entrada de la aurícula derecha. Si queda dentro de la cavidad cardíaca existe riesgo de arritmias o perforación. Técnica de canalización. Método Sadinger. Medir la distancia aproximada desde la zona de punción hasta la entrada a la aurícula derecha. Purgar el catéter con suero fisiológico heparinizado a todas las luces. Conectar la aguja o cánula a una jeringa con suero heparinizado. Introducir lentamente la aguja o cánula y aspirar simultáneamente, hasta que refluya sangre con fluidez. Si utilizamos una cánula hay que introducirla deslizándola sobre la aguja y retirar la aguja. Retirar cuidadosamente la jeringa. Introducir la guía por su extremo más blando a través de la aguja o de la cánula, no se debe forzar si se encuentra resistencia, se debe introducir hasta la distancia medida o hasta detectar extrasístoles en el electrocardiograma, en este caso retirar la guía unos centímetros. Debe dejarse fuera una longitud suficiente para permitir el paso de todo el catéter sobre esta. Durante todo el procedimiento debe permanecer agarrada la vía. Retirar la aguja o cánula sobre la guía. Realizar una pequeña incisión en la piel en el punto de entrada con la hoja de bisturí para facilitar la posterior introducción del catéter. Introducir el dilatador a través de la vía, avanzándolo y rotándolo a la vez. No hay que introducirlo todo. Tiene que dilatar la piel y el tejido subcutáneo.
Retirar el dilatador, dejando la guía. Introducir el catéter a través de la guía. Atención a no introducir la punta del catéter bajo la piel hasta que el extremo de la guía no salga por el cabo distal del catéter. Retirar la guía sobre el catéter. Comprobar que refluye sangre por todas las luces del catéter. Hacer rayos X de control para comprobar la posición de la punta. Fijar el catéter a la piel con punto de sutura y cubrir con apósito. Problemas técnicos en la canalización. No intentar meter el catéter o la guía si no refluye bien la sangre. No intentar forzar la introducción de la guía o el catéter si no entran con facilidad, la guía puede enrollarse en el tejido subcutáneo e incluso romperse. En caso de que una vez introducido el catéter no refluya, primero lavar suavemente con suero. Segundo, movilizar con cuidado el catéter un poco hacia afuera y comprobar de nuevo. Tercero, si no refluye, lo más seguro es que esté fuera, por lo que se debe retirar aspirando suavemente para comprobar si refluye en algún momento. Si no refluye una de las dos luces, del catéter de doble luz, puede que uno de los orificios esté tocando con la pared de la vena o la aurícula o tenga un pequeño coágulo. Si no refluye por la vía proximal, puede que esté poco metido y la luz proximal esté fuera de la vena. Se debe inicialmente lavar el catéter con suero heparinizado y aspirar suavemente, y después comprobar la posición del catéter con rayos X. Vena femoral. Es la vía de acceso más fácil y con menos complicaciones. Es la vía de elección en caso de coagulopatía. Técnica. Colocar al paciente en decúbito supino, con la pierna en ligera abducción, rotación externa y semiflexión, de manera que el eje del fémur quede en línea con el ombligo. Se puede colocar un rodete en la región glútea para elevar ligeramente la cadera. Localizar la zona a puncionar palpando el pulso de la arteria femoral, en caso de no existir parada cardiopulmonar, inmediatamente 1-3 centímetros por debajo del ligamento inguinal, en el punto medio situado entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis. La vena femoral se encuentra aproximadamente 0,5 centímetros medial a la arteria en el lactante y 1 centímetro en el niño mayor. Limpiar la piel con antiséptico e infiltrar la zona de punción con anestésico local. Puncionar 2 centímetros por debajo del pliegue inguinal, con un ángulo de 30 grados con la horizontal, paralelo a la dirección del muslo y hacia el ombligo o al hombro contralateral. Ir entrando lentamente sin retirar la aguja, aspirando continuamente hasta que refluya bien sangre venosa. Si no se consigue, se puede cambiar el punto de entrada comprobando que la aguja siga permeable. Introducir el catéter según la técnica Sadinger. Figura 16. Vena femoral. 1. Ligamento inguinal. 2. Nervio femoral. 3. Arteria femoral. 4. Vena femoral. Complicaciones. Punción de la arteria femoral. Trombosis o desgarro de la vena femoral. Punción de la cápsula de la articulación de la cadera. Entrada en peritoneo. Vena subclavia. Técnica. Colocar al paciente en decúbito supino con la cabeza ligeramente entre Trendelenburg y el brazo del lado a canalizar pegado al cuerpo. Colocar la cabeza mirando al lado contrario del que se va a canalizar. Se debe colocar un rodete en la región interescapular para hiperextender la espalda. Limpiar la piel con antiséptico e infiltrar la zona de punción con anestésico local. Puncionar perpendicularmente por el borde inferior de la clavícula, en su parte media o en el tercio medial aproximadamente 1 centímetro, hasta situarse por debajo de la clavícula. Cambiar entonces la dirección de la aguja dirigiéndola hacia el yugulum o la fosa supraesternal y siempre tocando el borde inferior de la clavícula. Entrar lentamente aspirando a la vez, hasta que refluya sangre con facilidad. Si no se logra canalizar, se puede variar el ángulo de entrada sin sacar la aguja y probar en un punto más medial. Cuanto más medial se entre, más perpendicular, hacia arriba, se debe orientar la aguja. Introducir el catéter según la técnica Sadinger. Al empezar a introducir la guía, girar la cabeza hacia el lado donde se está canalizando, para evitar que el catéter se desvíe a la vena yugular. Auscultar siempre ambos pulmones al terminar y comprobar la coloración del paciente para descartar neumotórax. Complicaciones. Neumotórax. Hemotórax. Punción de la arteria subclavia. Vena yugular interna.
Existe menor incidencia de neumotórax y hemotórax que con la canalización de la vena subclavia. Puede dificultar el retorno venoso cerebral en pacientes con hipertensión intracraneal. Técnica. Intentar siempre primero el lado derecho, ya que el catéter entra más fácil, va directo a la aurícula derecha. Colocar al paciente en decúbito supino, cabeza ligeramente en Trendelenburg y girar la cabeza hacia el lado contrario. Colocar un rodete en la región interescapular. Limpiar la piel con antiséptico e infiltrar la zona de punción con anestésico local. Puncionar en el vértice superior del triángulo formado por los dos haces del esternocleidomastoideo, haz esternal y haz clavicular, y la clavícula, a la altura del cricoides, con un ángulo de 30 grados con la horizontal, dejando medial la carótida. Avanzar en dirección a la mamila ipsilateral. Entrar lentamente aspirando hasta conseguir que refluya sangre venosa. Si no se logra pinchar la vena se puede. Primero ir variando lentamente el ángulo de orientación y el de inclinación. Segundo sacar la aguja y pinchar un poco más abajo. Canalizar según la técnica Sadinger. Complicaciones. Neumotórax. Hemotórax. Punción de la arteria carótida. Gracias por su atención.